que sea bueno, así como su papá, que vaya para El Salvador, así como su papá, a comer la mariscada, así como su papá, también el pollo campero, así como su papá, que coma mucho cuzuco. Buenas tardes para todas y todos, mucho gusto de saludarles, sean bienvenidas y bienvenidos a este sábado de trabajo. Estamos en 8 de octubre del año 2022, llegando ya a las postrimerías de este segundo semestre 2022 y a las puertas de una nueva escuela de vacaciones, pero sé que están haciendo un gran trabajo, he visto el sacrificio de muchos, están avanzando ahí poco a poco en su carrera y lo más importante es que están pues aprendiendo todos los procesos administrativos que son los que les competen a ustedes como futuros administradores, ¿verdad? Es importante que tomen en cuenta cada uno de ellos, cada día se aprende y cada día conocemos leyes que son importantes y fundamentales para el proceso administrativo. Y en nuestra carrera como docentes está llena de muchos acuerdos, muchas leyes, muchas resoluciones que son necesarias que tengamos en cuenta nosotros para poder tener un buen desarrollo administrativo. Quiero que me compartan cómo estuvieron durante la semana, algo interesante que les pareció y que pudieron observar en la hoja de trabajo que teníamos en el parcial, ¿verdad? Leyes que son muy importantes que en algún momento desconocíamos y que pudimos tener a bien adquirir ese conocimiento en la resolución de estos casos, ¿verdad? De nuestro punto de vista personal y cómo se observa en realidad, ¿verdad? Lo que realmente sucede en nuestro contexto laboral y que no se aplican estas leyes, ¿verdad? Vamos a analizar una por una, pero sí quisiera escuchar pues las opiniones de ustedes en cuanto a cómo vieron la guía de trabajo, interesante, qué fue lo que más les gustó, ¿verdad? Y que aprendieron y que tuvieron a bien, pues poder adquirir este conocimiento en su proceso formativo como buenos administradores que van a ser. A ver, ¿quién quiere iniciar, por favor? A ver, el descanso les afectó, que no quieren participar. Profesor Bonifacio. No sé si me escucha, licenciado, es que tengo problemas con el internet. No, está muy bien, le escuchamos muy bien. Solo voy a quitar la cámara para que no se me vaya mucho la señal. Muy bien. Fíjese que cabalmente hace más o menos como 10 días, eh, antes de hacer yo el trabajo, tuve la experiencia también que cabalmente en ese día, no recuerdo exactamente el artículo donde habla del descanso cuando alguien muere, digamos, ya sea que el esposo o la esposa de algún docente, cuántos días debe tomar, pero si no estoy. Creo que se nos fue el profesor Bonifacio. En lo que regresa alguien más, ¿verdad? El punto que él estaba diciendo es algo muy importante. Sí, y cuando él regrese les voy a hablar de esta situación. En eso le damos paso a alguien más. Porque esto de los descansos con respecto al fallecimiento de un familiar es un problema muy común a nivel administrativo. ¿Sí? Es muy común a nivel administrativo. Porque, por ejemplo, falleció un primo de mi primo de mi mamá, dice la solicitud y que era un primo muy cercano en tantas situaciones. Lamentablemente dentro de la ley no aplica para un primo, para un sobrino, para un familiar así que sea eh, primo lejano, no existe. Entonces, definitivamente que no se puede dar permiso. Si yo soy muy humano administrativamente y tengo la posibilidad de hacerlo, por supuesto que le voy a dar permiso.
pero la ley no lo tiene contemplado. Profesor Estuardo. Licenciado, pues fíjese que yo ahí me he enterado en mi práctica de casos y según sé la ley, ampara a los familiares de primer grado. ¿A qué digo eso? Familiares, ya sea hermano, hijo, en el caso de docentes, papá, mamá, en el caso de estudiantes y docentes, y a abuelos maternos y paternos. En estos casos son los que avalan la ley para que no vaya a estudiar o no vayan a impartir clases. Ya, si es tíos abuelos o algo, ya va a depender del auxiliar o de la dirección en última instancia. Ahora bien, si digamos se murió y el tutor o la tutora y no vive con sus papás, la ley sí verifica que sí se puede establecer un periodo de 2 días para ese caso que se ausente, ya sea el personal docente o el estudiante. Claro, porque hay una base legal que respalda, porque es alguien que está autorizado por una jefatura, por un organismo, por ya sea un juzgado que autorizó, ¿verdad? La patria potestad sobre alguien y pueda tener ese vínculo, esa relación, aunque no haya los mismos apellidos, pero existe un documento que le ampara y de esa manera sí se le puede dar la autorización. Pero este es un problema muy común en nuestra bella Guatemala, en el sistema educativo. En la administración sufrimos tanto los administradores porque no podemos dar permiso si no es necesario, ¿verdad? Porque algunos, mire, ¿por qué no vino a trabajar? Mire, la vez que murió un primo de mi primo, y entonces éramos muy conocidos. No se puede. Descuento, como la ley lo establece, y el séptimo día de trabajo que está contemplando dentro de la ley, ¿verdad? Que le descuentan es su día más el séptimo día que se paga, pero no se elabora porque la ley lo tipifica, ¿verdad? Entonces, sí debemos tener mucho cuidado en los permisos, que fallecimiento, la ley lo contempla muy establecido claramente cómo es aplicable. ¿Alguna otra situación que les haya causado mucho interés o mucho impacto o que ustedes lo tomaron así como que lo desconocían, pero ahora van viendo que sí está dentro de lo que la ley establece? Profesor Carlos Otoniel. Sí, Lick, en mi caso, de lo que usted nos puso en el parcial, según la ley de servicio civil, acuerdo gubernativo 1898, donde se pueden, uno puede gozar de ciertas licencias o permisos. En mi caso, en el 2016 trabajé para una empresa y me recuerdo que fui a la sede de Chimaltenango a hacer los exámenes en humanidades para poder ingresar. Y llegué muy contento con el gerente a que me diera permiso y me dijo muy amablemente que si no todos iban a querer y que iba a estudiar. Yo le dije que profesorado, me dijo, eso no tiene nada que ver con lo que está trabajando. Usted aquí vino a trabajar, no a estudiar, entonces definitivamente no, me dijo. Entonces, por desconocimiento, uno muchas veces de las leyes o la interpretación de las mismas no se defiende. Claro, pero aquí hay algo bien importante y qué bueno que lo tocó, profesor. La empresa para la que usted trabaja es privada, ¿sí? Y en las empresas privadas nos reservamos el derecho de cumplir lo que la ley de servicio civil establece, porque la ley de servicio civil únicamente aplica para el sector público, municipalidades, centros educativos públicos, organismo judicial y todos los organismos que pertenezcan al Estado. Para ahí es aplicable, salud, es aplicable la ley de servicio civil. Para el ámbito privado no aplica. Pudo haber llegado con el artículo tal y igual lo iban a mandar por donde llegó, porque no aplica para el sistema privado, solo para el sistema público. Ahí se aplica todo lo que la ley de servicio civil tipifica y puede ser aplicable, medible, establecido dentro del sistema público, pero para el privado no aplica, no se puede de ninguna manera, porque no están sujetos a seguir las disposiciones que la ley establece para los ámbitos públicos. Hablando de la ley de servicio civil, hay otras situaciones que sí aplica
dentro de la ley laboral está establecido, ¿verdad? Que uno puede pedir ciertas licencias con goce de salario toda vez lo autorice la administración, pero es opcional, queda a discreción de la administración, establece la ley laboral si se le da o no la licencia para someterse a evaluaciones privadas, públicas y tantas situaciones que pueda tener usted. Profesora Jessica Zamora. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una pregunta con relación a los descansos por el cumpleaños de una persona. ¿Eso entra solo en el sector Público. público o también entra en el privado? Entra solo en el sistema público. Ahora bien, la ley laboral nacional, ¿verdad? Estas leyes que sí son aplicables para el sistema privado, especifica que si a bien la empresa tiene a autorizar que el cumpleañero pueda tener una licencia con goce de salario de un día hábil, ya sea el mero día de su cumpleaños o cualquier otro día que él solicite la licencia para tomar este permiso que le es autorizado, pero no es medible ni aplicable para el sistema privado, solo para el público, en donde le dan descanso de un día por su cumpleaños. Gracias. Muy bien. Profesor, profesora Esmeralda. No sé, creo que tenía su micrófono abierto. Si tiene una pregunta. Ok, perfecto. Vamos analizando, ¿verdad? Según la Ley de Educación Nacional, decreto 1291, afirma que ejercer autoridad para adecuar el modelo pedagógico que responda a los intereses de la comunidad educativa bajo su responsabilidad, en coordinación con el personal docente para mejorar el sistema educativo nacional. ¿Sí? Esto lo establece la Ley de Educación Nacional para los administradores. Yo puedo ejercer mi autoridad para que profesor Otoniel puede utilizar este método de enseñanza-aprendizaje que es más aplicable, es más medible, es más alcanzable en el grupo que usted tiene porque es un grupo que le está costando. Utilice una diversidad de metodologías. Tenga este modelo de evaluación. Le voy a enseñar una herramienta nueva de enseñanza. ¿Sí? Yo puedo ejercer esa autoridad. ¿Sí? Esa es la realidad. Que yo lo puedo hacer. ¿Sucede en la actualidad? ¿Cuál es su punto de vista personal? Era el cuestionamiento. Y en la realidad laboral nacional tenemos mucho desconocimiento a nivel administrativo. Hay muchos directores que no conocen de métodos, herramientas de enseñanza, aprendizaje. Entonces fracasa mi administración. Porque ¿cómo pueden los profesores estarse respaldando con un profesor director que no tiene el conocimiento necesario para enseñar a sus colaboradores a que utilicen metodología apropiada en la escuela? Y entonces aquí no puedo ejercer mi autoridad porque ¿qué autoridad voy a ejercer yo si no tengo conocimiento? Desconozco los procesos, ¿sí? Puede estar la ley, pero el director no lo aplica. ¿Por qué? Porque no lo sabe, porque no tiene ese conocimiento, porque no se ha preparado, porque solo es director de nombre, pero no lo hace. No sé si alguien quiere intervenir en esta parte para ver qué fue su análisis en esto. ¿Sí? ¿Qué analizaron ustedes en esto? Yo puedo ejercer mi autoridad cuando yo tenga el conocimiento. Y ejercer autoridad no es irle a gritar, haga esto, haga el otro. ¿Por qué no lo ha hecho? Si no he puesto un ejemplo como administrador de cómo hacer las cosas. Porque fácil es decirlo, háganlo. Pero un líder, y lo hemos visto en el liderazgo administrativo, un líder es el que da las instrucciones, promueve hacerlas, pero enseña cómo aplicarlas, ¿ya? ¿Qué analizaron esto? ¿Cuál es su punto de vista personal? A ver, profesores. A ver, no escuchamos, no quieren participar. Tenemos 39 participantes. Profesor Estuardo.
Bueno, licenciado, ahí más que todo es ver las necesidades que hay dentro de la población estudiantil y qué es lo que los papás piden para sus hijos, también viendo el contexto general de lo que se vive. Por ejemplo, ahorita después de la pandemia, bueno, dentro de la pandemia y ahorita que ya nos estamos alejando de esto, comenzó con todo esto del internet, innovación tecnológica dentro de las instituciones. Entonces, ahí con un buen administrador educativo hay que ver una, una, una cuestión educativa que se asemeje y se apegue a las necesidades ya tanto institucionales, que es la innovación y también estudiantiles y de los papás que piden dentro de la institución. Es más que todo formar un consenso dentro de ver cuál es la pedagogía que más se alienta a las necesidades de las dos, mezclándolas y Claro. teniendo un fin, una buena educación, tanto para los estudiantes y los docentes. Claro, y con eso mejoraríamos el sistema educativo nacional, porque he estudiado el grupo objetivo, soy un administrador que está analizando con padres de familia, con estudiantes y con los docentes que tengo para crear esa metodología más idónea, más apropiada para la enseñanza-aprendizaje y que realmente vaya a dar resultados, porque de esa manera puedo ejercer mi autoridad, porque soy un líder, porque soy un coordinador, porque soy un gestor educativo, soy un mediador, soy un ente que voy a transmitir el conocimiento a través de esas capacidades que yo tengo como buen administrador y poderla hacer valer. Vean en cuenta esto. El número 2, según el artículo 60, numeral 2, reglamento de la Ley de Servicio Civil, en donde afirma que el fallecimiento del cónyuge, persona unida, ya sea unión de hecho o declarada legalmente, hijos, padres, tienen derecho a 5 días hábiles por el fallecimiento, ¿sí? Y por hermanos, 3 días hábiles. Cuando se contrae matrimonio, aquí también entra esto, ¿verdad? Para los que se quieren casar o se casaron, todavía sea del sector público o privado. Aquí sí entran dentro de la parte de la ley laboral, sí tipifica el matrimonio. Cuando usted se va a casar, o por el fallecimiento, en la ley laboral sí establece, aunque sea público o sea privado, pero más en la ley de servicio civil le dan 5 días. Cuando es en privado, aquí la ley establece que son 3 días, pero cuando usted se casa, 5 días o más si quisiera la administración de donde usted estudia. Esto lo establece en la ley laboral. El día del nacimiento del hijo, ¿sí? Tiene también permiso para poder hacer todos los trámites hasta por 3 días para poder hacer las gestiones y la inscripción en el registro de las personas para su hijo, ¿verdad? Por citación de autoridades administrativas judiciales tiene permiso usted también. Esto lo tipifica la Ley de Servicio Civil. Hay hombres que han sido demandados por manutención o tienen problemas legales por alguna circunstancia, estos permisos deben ser autorizados. Si alguna institución no da permiso, pueden ser sancionadas con multas por parte de los organismos respectivos porque no están autorizando. Para asistir al Instituto de Seguridad Social, aunque ahora las instituciones, le doy permiso, pero tiene que regresar porque su cita es a las 8 y a las 9 ha salido, e incluso hasta le dan a usted una notita en donde tiene que indicarle a su jefe inmediato a qué hora salió de la institución, ¿verdad? Del Instituto de Seguridad Social, hablando del IX, ¿verdad? Le dan una nota, a qué hora llegó para su cita y a qué hora se retiró, para que presente esta constancia. Hay instituciones que son muy conscientes, muy humanas, que le dicen, no se preocupe, ya no regrese, pero es decisión de la institución, si así lo quiere. Pero otras no. A las 10 terminó, por lo menos hace cálculo en la camioneta o viene en carro, en moto, en lo que sea, puede llegar todavía a las 11 de la mañana. Y ahí va, aunque salga a las 12:30, pero lo hacen llegar aunque sea 1 hora y media. Las instituciones y la parte administrativa que no son nada humanos. Por eso les decíamos, una característica de ser un administrador debe ser humano, empático, en donde se pongan sus zapatos. En algún momento usted va a necesitar del IX también y va a tener que ver
cómo es la situación, que salen tarde, la cita no se cumple a la hora que es, lo sacan a la hora que le da la gana y tantas situaciones que se deben tomar en cuenta, ¿verdad? El día del cumpleaños, ¿verdad? Que le dan permiso para que pueda faltar en el público, en el privado, solo si la institución tiene esa política dentro de sus políticas internas a nivel administrativo y le pueden dar permiso. Si no, de lo contrario, aunque vaya usted, mire, es mi cumpleaños, felicitaciones, a veces ni felicitaciones, ni un pastel, nada. No hay celebración, no se cumple. Y los puntos de vista personales, ¿verdad? ¿Cómo lo vieron, verdad? Esta situación que la Ley de Servicio Civil establece en el artículo 60, ¿verdad? Del reglamento 1898, en donde afirma que tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Alguna situación que quieran compartir con respecto a este? Bueno, vamos al descanso, profe Franz. Sí. Sí, licenciado, buenas tardes. Por ejemplo, en entidades municipales, bueno, yo trabajo en una entidad municipal, pues vemos eso, ¿verdad? Lo que usted dice, ¿verdad? De que le hacen los cálculos a uno de qué horas va a entrar, a qué horas va a salir y cuánto tiempo tiene que tardarse y todo eso, y después recuperar supuestamente el tiempo que falte. Supuestamente, si la hora de salida es a las 3 de la tarde y uno salió del IX a la 1, pues el cálculo de cuánto se tardó la camioneta del lugar hacia donde uno va, entonces solo cumplir con el horario restante para poder terminar el tiempo que la institución solicita, ¿verdad, licenciado? Gracias. Claro, esto es algo bien importante. Miren, hay instituciones que son bien inhumanas ustedes. A veces han ido personas que les tocan hacer examen, van en ayunas, porque en el IX lo piden en ayunas. Exámenes de la glucosa, de sangre, de la tiroides, le sacan sangre post comida después para ver que la glucosa con comida, que la glucosa sin comida, y la gente va y viene y es un trajín y llegan todos mareados. Hasta para eso se tiene que poner a pensar un administrador si lo recibo o no lo recibo. ¿Qué tal se me va poniendo mal en la institución? Y fue mi culpa porque va todo ajetreado, atareado y tanto que tiene que hacer y el bus no se apuraba, había un retén y se cayó un árbol y cuánta cosa puede pasar en el camino. Uno le dice conscientemente, mejor termina su cita y se va para su casa, descansa, come y ve lo que usted quiera hacer. Eso sí, hacen una constancia en donde ya no regresó porque pudiera pasarle algo y está en horario laboral. Y eso sí debemos tener muy en cuenta, profesores. Su horario es de 7:30 a 3 de la tarde, pero tenía una cita médica y usted le dio permiso que quede constancia en un acta de conocimientos en donde el profesor se le ha autorizado ya no regresar a sus labores, por lo tanto, queda bajo su responsabilidad que al finalizar su evaluación en el IX, su cita y cumplir todo lo que le establecieron en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se retiró a su casa. Porque si, por ejemplo, salió de su cita en el IX y se fue a alguna situación que no tiene nada que ver con el colegio, usted se puede respaldar a través de ese conocimiento donde usted le autorizó que se podía retirar después de su cita en el IX, porque si no está en el tiempo laboral, usted es el responsable de cualquier situación. Entonces, para salvaguardar su proceso administrativo, un conocimiento en donde usted le autorizó, porque no podemos solo quedar en palabras, porque no se le van a decir a usted, miren, es un ejemplo, al profesor X, al salir del IC, se fue para algún otro lado y se hizo sus vueltas personales y tuvo un accidente, lo tiró un carro. Y puede ser que puede fallecer, puede quedar muy mal y está en el horario laboral. Entonces usted se respaldó, se le autorizó que se fuera porque iba a tener sus exámenes, podía quedar mareado o alguna situación. Entonces se le autorizó que se fuera a su casa. Si él se fue a hacer otras actividades que no fueran descansar a su casa, pues ya queda bajo su responsabilidad lo que pueda suceder porque es horario laboral todavía. Y por eso se obliga a que regresen, porque está dentro y toda vez esté en un horario laboral, la responsabilidad es de la institución que le ha contratado. Por eso se pide que regresen. Pero si usted le autoriza, perfecto, pero que quede por escrito que es responsabilidad de él o ella irse a su casa posterior a la actividad que tuvo en el X. ¿Preguntas o alguien que quiera argumentar alguna otra cosa sobre esto?
¿verdad? Porque esto es delicado. Bien, descanso pre y postnatal. Las madres servidoras, ¿verdad? Si toda vez tengan, ya sea dentro de la ley de servicio civil o tengan sus prestaciones, deben gozar de sus días. Puede ser que la mamá quiera aguantar hasta el último día que pueda de lo que establece la ley y cumplir con su descanso para que tenga más días para estar con su bebé, porque tienen la opción de irse días antes o lo más que aguante hasta el parto para gozar con más días de descanso y pues estar el mayor tiempo dándole la lactancia a su bebé. Y recuerden que aquí en este postnatal, cuando regresan, tienen derecho a su hora de lactancia, ya sea que se haga un acuerdo administrativo que la mamá pueda entrar más temprano y salir ya sea una hora de lo que tiene establecido antes, ¿verdad? O que entre a la hora normal o que una hora después, ya es de ponerse de acuerdo con la institución para que no le estén vedando los derechos que establece el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esto aplica únicamente para las personas que tienen prestaciones. Las personas que no tienen prestaciones no hay derecho ni a prenatal, ni a postnatal, ni a su hora de lactancia. No tiene autorización. No pueden porque no está dentro de lo que la ley establece para un servicio profesional que son contratados por servicios y no hay estas prestaciones. Entonces no hay derecho a exigir ninguna situación. ¿Qué sucede cuando hay un contrato? Le cesan el contrato porque está embarazada. Va a tener su bebé y ya no hay contrato para cuando regrese, ¿verdad? De una vez cesado el contrato hasta donde llegue la persona y no hay derecho a exigir nada porque la ley para los contratos privados, contratos por servicio lo tipifica a decisión de alguna de las partes, ya sea por embarazo, ya sea porque tuvo un accidente o por cualquier situación. La administración decide si le da contrato o ya no, o se le cesa porque ya no llenó las condiciones que esperaban dentro de la institución, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son los descansos pre y postnatal. Si son por servicios profesionales no aplica, si es por un contrato con servicio, con prestaciones, sí aplica, ¿verdad? ¿Qué sucede en el punto de vista de la realidad social? Se cumple para los que tienen ese tipo de contratos por con prestaciones y para los que no, para las que no, no aplica, ¿verdad? Esa sería la realidad nacional que vivimos, que no se aplica para todas las personas porque no todos tienen el mismo sistema de contrato, ¿verdad? Licencias para estudio. Esto es muy bonito para los que trabajan en el sistema público, ¿verdad? Para los que trabajan en instituciones estatales. Porque aquí puede tener permiso alguien para salir antes de tiempo, porque está estudiando. Voy a tener, y era lo que hablaba el profesor Carlos, me voy a someter a mi examen privado y necesito un mes de licencia con goce de salario para prepararme para mi examen privado y me lo pueden autorizar. Toda vez yo me esté rigiendo con lo que establece la ley de servicio civil, ¿verdad? Todo es basándose en lo que la ley establece y tengo esas oportunidades. Me voy a preparar aquí una semana, 2 semanas, 15 días, un mes y me pueden acomodar mis vacaciones para que yo me prepare para mi examen, ¿verdad? Quisiera darse uno de estos lujos en el ámbito privado, pero no se puede. Usted dice, mire, haga su examen, o es su trabajo o es su estudio, pero usted decide. Pero no puede entrar ni antes ni después al trabajo, ¿verdad? Entonces, limitan, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno se está preparando académicamente, y esto se vive en la realidad nacional laboral, que muchas veces el administrador no quiere que alguien se prepare más que él y les está vedando estos derechos en algún momento, ¿verdad? De salir temprano, autorizarle ir a una actividad como, por ejemplo, una lección inaugural, un proyecto de extensión, una actividad de seminario que anden haciendo. No, su horario es de 7 a 3 de la tarde y solo no puedo salir más temprano, no puede. Y aunque no hayan clases y solo sean como que preparación de planes, actividades que desarrollan en las tardes ustedes, ¿verdad? Pero es cuestión del administrador. Y esto lo tipifica en la Ley de Educación Nacional, la Ley de Servicio Civil, donde se le pueden otorgar las licencias a los trabajadores, toda vez sean del sector
público, ¿verdad? Para los privados no aplica lastimosamente porque uno quisiera tener estas oportunidades, pero lo tienen y muchos profesores que trabajan en el sistema público no tenían este conocimiento. Entonces, cuesta esta situación. Cuesta esta situación. Profe Franci. Licenciado, ¿esto se aplica también para establecimientos municipales? Si está dentro de, usted tiene un contrato 022 o 011. 011. Entonces sí puede ser aplicable, profesor Franci, porque usted es un personal permanente. Usted no es un personal 022 ni 029, que es por contrato, ni por contrato anual. Se renova el contrato. En el caso de usted tiene una plaza 011 y se puede ser aplicable la ley de servicio civil donde usted solicite licencias para poder someterse a exámenes privados, licencias por estudio para salir temprano del trabajo, por ejemplo, una hora antes lo puede solicitar basándose en la ley de servicio civil en el acuerdo gubernativo 1898. Ok, gracias. Muy bien. El principio de la igualdad, ¿verdad? Se prohíbe discriminar por motivo de raza, religión, credos y situaciones económicas en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, divisiones, comercio y etcétera, ¿verdad? Para todas las personas que trabajan en los establecimientos privados. No aplica solo para los públicos. Toda discriminación, ¿verdad? Hay muchos lugares donde discriminan por etnia, por raza, por religión, por situaciones políticas. Y esto está prohibido en cuanto a la ley de la igualdad, ¿verdad? Es mucho cuidado no discriminar a nadie ni por su etnia, ni por su religión, ni nada. Eso sí, que se acople y se rija a las disposiciones que establece la institución para la cual trabaja. No puede exigir respeto si no está haciendo bien su trabajo. Por ejemplo, hay personas que no cantan el himno nacional y estamos en un sistema educativo, debemos formar con valores, principios y el respeto al civismo, ¿verdad? Entonces, administrativamente, mucho cuidado con esto. Inclusión de garantías de derechos mínimos, según el artículo 22, en todo contrato individual deben tener incluidos las garantías mínimas que otorgue la ley laboral guatemalteca, códigos, estatutos, y no podemos olvidar nada porque en algún momento no celebramos bien un contrato de trabajo y nos podemos meter a problemas serios porque obviamos una situación tan importante, ¿verdad? Garantías que son necesarias, el respeto a la vida, la dignidad humana, el derecho a poder reclamar o peticiones de licencias para ausentarme de mi trabajo por alguna situación como nacimiento de mi hijo, como fallecimiento de mamá, papá, hermana, cónyuge. Eso no se debe obviar en un contrato, porque entonces le damos todas las garantías internacionales y nacionales según los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, realizar un contrato es bien complicado. Debemos tener la asesoría de un jurídico, de un abogado que nos respalde en el ámbito laboral y que nosotros veamos también y tengamos ese conocimiento legal en donde todos las cláusulas del contrato van y respetan la vida y la dignidad de toda persona que yo voy a contratar dentro de la empresa que yo estoy dirigiendo. No podemos celebrar un contrato si no tenemos el conocimiento de que está incluido en él, que no le estén violando sus derechos a los trabajadores, ¿verdad? Es importante tomarlo en cuenta. Excepciones del criterio del contrato escrito según el artículo 27, ¿verdad? El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiere a labores agrícolas, ganaderas, al servicio doméstico, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días. Yo ahí puedo celebrar un contrato verbal en donde, mire, lo voy a contratar, por favor me limpia este terreno, más o menos se va a dar como 15 días y lo acordamos y todo. Si pasaron los 15 días y este trabajador me está cobrando, yo le tengo que pagar porque hubo un acuerdo y aunque no haya nada por escrito, él me puede demandar en el juzgado laboral. En el sistema educativo, ¿no? Porque ahí lo contrato por
qué sé yo, puede ser un contrato de 6 meses y no hay nada por escrito. ¿Me pueden demandar? Sí. También puede ser un contrato de 1 mes y me hacen un escrito y lo puedo hacer, ¿verdad? Pero también puede ser verbal cuando no sobrepase de X cantidad de días, ¿verdad? Puede ser que lo contraté solo para hacer un interinato, pero debo tener por lo menos una constancia que hubo un mutuo acuerdo. Si lo hago solo de palabra, pueden denunciarme, ¿verdad? Porque no hubo algo que respaldó, porque al final de cuentas yo tengo niños a mi cargo y esos niños son responsabilidad que yo debo cumplir, ¿verdad? Entonces, creo que fueron muy interesantes los artículos específicos que buscamos, ya que son situaciones que aparentemente en algún momento no nos van a pasar administrativamente, pero llegan a pasar. Muertes hay, accidentes hay, denuncias por denigración, porque uso traje típico, porque hablo cachiquel, porque a veces mi idioma materno es el cachiquel y me cuesta expresarme en español y no tengo ese respaldo administrativo en donde trabajo porque mis compañeros se burlan de mí, están violándome las garantías de una persona maya hablante, ¿verdad? Todas esas situaciones son muy importantes que las tomemos en cuenta. Espero que hayan tomado muy en cuenta esta evaluación y son situaciones y más adelante vamos a ver también otros casos. En la semana les voy a poner otros casos para que analicemos, como por ejemplo, qué hacer cuando una madre de familia llega a exigir una recuperación para un niño que está en segundo primaria. ¿Qué podríamos hacer, verdad? Si desconocemos la ley de evaluación de los aprendizajes. ¿Qué establece la ley de los aprendizajes para los niños del primer ciclo, de primero, segundo y tercero? ¿Habrá o no habrá derecho a recuperación? Erika. Buenas tardes, licenciado. Según tengo entendido, para los niños de primero, segundo y tercer grado no existe ningún tipo de recuperación. Esto aplicaría solo para el segundo nivel de primaria, que serían cuarto, quinto y sexto. Excelente. Así, entonces nuestro caso lo podemos resolver. Según el artículo tal y tal de la ley de evaluación de los aprendizajes, establece que los niños de primero, segundo y tercero no tienen derecho a recuperación. Y ya resuelvo el caso, ya facciono un acta, llamo a los padres de familia, le digo, no se puede por esto y por lo otro, pero con base legal. Pero cuando desconocemos eso, nos meten gol y bueno, hagámosle un examen y cuando en el sistema del CIRE no podemos ingresar notas,